Esta es una que todos se saben. Un día cualquiera, acompañado de tu plato de cereal o desayuno predilecto, te encuentras viendo tu celular y de repente tus ojos no pueden dar crédito a lo que estás viendo. En la pantalla aparece uno de los seres más perfectos, increíbles y ficticios que tuviste el placer de conocer en tu vida. Es así que decides ponerlo de fondo en tu celular, hablar todo el tiempo de este y hasta te compras una almohada con su imagen. Bueno, no tanto así, o yo qué sé, no soy quien para decirles qué pueden hacer con su dinero. El diccionario califica esta peculiar condición como fictofilia, y no tiene nada de malo, siempre y cuando no afecte tu vida diaria, pero como el mundo es grande, pues ocurren casos de personas que llevaron su amor por sus waifus y josbandos a otro nivel. Es por eso que hoy veremos algunos de los romances que no les importó que el otro fueran solo pixeles. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien el día de hoy. Les saluda su buen amigo el Doc, de la madriguera del Doc, y pues como ven estoy aquí de invitado en el canal de Atomo Network. Y pues antes de que comience este video los invito a que se suscriban al canal, dejen su like y compartan este video con sus amigos, porque el día de hoy vamos a hablar de personas que se enamoraron de personajes ficticios. Así que, pues sí, esto va para largo, chicos, así que comenzamos. Esta historia es quizá una de las más conocidas. Les presento a Grape-kun, un pingüino que vivía en el zoológico Tobu de Miyashiro en Japón. Después de que su pareja llamada Midori le dejara por un pingüino más joven que él, este empezó a aislarse y comer muy poco. Parecía que el pobre Grape nunca volvería a sonreír hasta que a su vida llegó Hululu, una linda figura de cartón de la franquicia de Kimono Friends, la cual narra las aventuras de unos animales en un zoológico que tras ser expuestos a una sustancia conocida como el Sunstar, se transforman en chicas lindas. Sí, ya saben, un día normal en Japón, pero bueno. Como forma de publicidad, una imagen de uno de sus personajes, en este caso Hululu, fue puesta en el área donde vivía Grape, y pues fue en ese momento donde nuestro pingüino, que no es de Madagascar, redescubrió el amor. Lamentablemente este romance no duró mucho tiempo, pues el pingüino llegó a enfermar poco tiempo después, pero los cuidadores le dejaron permanecer al lado de ella hasta sus últimos días. Grape-kun falleció el 12 de octubre del año 2017, y en honor a este peculiar amor, cientos de visitantes le rindieron tributo, y hasta Mine Yoshizaki, creador de la serie, realizó una ilustración que ponía a esta pareja juntos por la eternidad. Si son igual o un poco más rucos como yo, es muy posible que tuvieron o todavía tienen de waifu predilecta a alguna de las chicas de la franquicia de Neon Genesis Evangelion. Ya saben, puede que tengas de waifu a la valiente y amable Misato Katsuragi, o a la misteriosa Ria Yanami, o a la dama de los felices jueves Asuka Langley. Mencionado esto, les presento a Madoka Luxer, una talentosa cosplayer originaria de Ecuador, quien llegó a cumplirle a su esposo el sueño de muchos. El 28 de julio del año 2022, en el registro civil de la ciudad de Guayaquil, Madoka asistió a su boda con un increíble cosplay de Asuka en traje de novia. Obviamente su pareja pues estaba feliz, pero además resultó ser que él también iba preparado para la ocasión, pues llevaba una corbata muy elegante de Pen Pen, ya saben, ese pingüino extraño que sale en esa franquicia. Actualmente ella se encuentra haciendo distinto contenido relacionado al mundo del cosplay, por lo que pues miren, pasamos de Neon Genesis Evangelion a My Dress Up Darling. Genial, ¿no? Felicidades. Muchas veces las parejas comparten las mismas aficiones. Es quizá una de las grandes bases para que un buen matrimonio funcione. Es como comer una naranja. Comer una naranja es como llevar un buen matrimonio. ¡Ya cómete la maldita naranja! Ok. Mencionado esto de las aficiones, pues esto se puede ver reflejado en la temática que tendrá la boda, y hay quienes optan por ponerse en la piel de su pareja favorita de la ficción. Si bien en una búsqueda rápida por internet podemos encontrar varios casos donde el amor y el cosplay se unieron, chequen el puesto anterior, podemos mencionar el caso de una boda muy particular en la tierra de la onda vital, ya saben, España, en una ceremonia donde además de los colores típicos, había detalles de color azul y naranja, y pues bueno, tenemos cosas como el novio llegando encima de su nube voladora, entre comillas, con un antifaz de Goku al lugar donde se encuentra su novia, para posteriormente llevársela y que ésta dejara su vestido por un disfraz de Milk. Pues sí, a este par de tortolitos se robaron el corazón de los fans de la obra de Akira Toriyama, aunque, bueno, ya hace unos años antes otros fans en Japón hicieron lo propio. Pues les repito, esto es ya creo que una práctica común y que creo que vamos a estar viendo por muchos años más. La gente que ve esto ya es mayor. One Piece es tan grande, pero tan grande como tu mamá.
bueno, que lo único que lo puede superar es la cantidad de fans que tiene. Estos fans han expresado su cariño de todas las formas, y una de las más recurrentes es el cosplay, y los ejemplos antes mencionados afirman este hecho. Pero lo que nadie podía imaginar es que Eiichiro Oda, el autor del manga original, se casaría con Chiaki Inaba, a quien conoció en un evento de la Shonen Jump en el año 2002, donde interpretaba a Nami en un musical de su propia obra. Después de conocerse en ese evento, a la pareja le bastaron solo 2 años para contraer matrimonio y posteriormente tener 2 hijas. No hay mucha más información que sepamos, dado que Oda se ha mantenido reservado en este aspecto de su vida privada, pero por lo menos de todo lo que sabemos podemos decir que su relación navega su curso por aguas tranquilas. Ya saben, como los barcos, los piratas. Sí, mejor sigamos, sí. Pero si hablamos de mangakas con relaciones lo que les siguen de cuestionables, pues seguro que ustedes ubican a Reiji Miyamiya, el creador de Rent a Girlfriend, historia que como su nombre lo indica gira en torno a un servicio de renta de novias y en donde Kazuya Kinoshita, el protagonista, se ve en una serie de enredos que involucran a una de estas damas de compañía. El problema con esta obra, bueno, no es en sí con la obra como tal, bueno, esa ya tiene varios problemas, pero bueno, eso es un tema aparte, sino que se refiere más bien al tiempo en que Miyamiya fue señalado por unas extrañas publicaciones en sus redes sociales donde colocaba a su personaje Chizuru, o sea una de las protagonistas, en entornos reales y la denominaba como su novia. Posteriormente, pues bueno, este tipo hizo publicaciones con Ruka, otro personaje de las novias de alquiler, y bueno, como se podía esperar, estos posteos se llegaron a volver muy polémicos, tanto que Reiji tuvo que aclarar que esto fue más bien una broma. Bueno, sí, como sea como fuese, el caso es que este mangaka es a día de hoy uno de esos ejemplos bizarros de cuando un creador pues parece empezar a desarrollar un gusto más peculiar por sus creaciones. Un tema que ha levantado polémica en estos momentos es la relación de las inteligencias artificiales con el arte. Algunos dicen que buscan sustituirnos, pero mientras estas tratan de averiguar la forma de dibujar una mano de forma correcta, hay personas que comentan que ya se saltaron varios pasos y ya nos están haciendo competencia en eso del amor. Oye, no es mi culpa que no sepa dibujar manos. Mira las mías, parezco una chica superpoderosa. Espera, ¿eso significa que puedo hacer jamones con mi visión láser? Atomo, Riaru, Atomo. Ella es una inteligencia artificial que sale en mis videos y creo que es la prueba de que todavía les falta mucho tiempo para aprender, ¿no? Pero bueno, pasemos al caso de Bryce, mejor conocido como HackDaddy8000, un especialista en tecnología y videojuegos que sube contenido a TikTok, pero con la ayuda de GPT-3 y ChatGPT, 2 inteligencias artificiales especializadas en generar conversaciones y utilizando un avatar de una chica diseñada mediante Stable Diffusion 2, o sea, otro programa, basado en la popular VTuber More Calliope, crean así a la que sería la novia virtual perfecta. Pero oh sorpresa, lo que nadie contó con esta historia de amor entre comillas es que Bryce ya tiene una novia en el mundo real y esta comentó que él se había gastado más de $1000 y un buen número de horas en crear a esta waifu virtual. Bryce, viendo que el proyecto no era del todo perfecto y que su novia pues estaba realmente incómoda, o sea me refiero a la real, pues bueno, tuvo que aplicarle la apagación a su waifu antes de que a él le hicieran la apagación a su relación. Si bien aún tiene interés en estos temas, digo, la cosa es bastante interesante, pues parece que se lo pensará 2 veces antes de hacer otro proyecto así. Mi nombre es Akihiko Kondo, trabajo como funcionario público, me casé con Hatsune Miku y ella vive en mi casa. Y sí, con este tweet que parece sacado de una comunidad de shitpost, pues este hombre japonés anunció que se encontraba en una relación sentimental con la popular idol virtual. Si bien este no parece ser ni el primero ni el último esposo de Miku entre comillas, es quizá quien lo ha llevado más lejos. En noviembre del año 2018, Akihiko celebró su matrimonio virtual con la idol virtual, gastando alrededor de 2 millones de yenes, o sea, unos $15,000 estadounidenses, en una verdadera ceremonia de matrimonio, llegando a tal punto que este Don Juan de lo digital se puso en contacto con una empresa llamada Gatebox, el cual gracias a una inteligencia artificial y hologramas pudo tener a Hatsune Miku en un mecanismo cilíndrico donde podría interactuar todos los días con ella. La cosa pues parecía ir miel sobre hojuelas, pero por
desgracia, dado a que este producto no alcanzó la popularidad deseada, la empresa cerró y ya no pudo seguir dándole servicio a nuestro querido funcionario, por lo que algunos lo denominaron como el primer viudo virtual de la historia. Algunos pensarían que este sería pues el fin de la odisea de este funcionario, pero no, pues viendo que lo digital no era duradero, pues pasaría a lo físico y actualmente está casado con una figura real de Miku Hatsune, con lo cual pues le encanta tomarse fotos. Así que pues esto sería un final feliz. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Sea como sea, si no le hace daño a nadie mientras no sea ilegal, pues creo yo podría seguir siendo feliz con su curioso matrimonio. Cuando hablamos de historias de amor raras, parece que Sonic el Erizo levantaría la mano primero, pues además de que ya experimentó cosas así por su cuenta, véase Sonic 2006, pues sus fans también han pasado por situaciones raras. Y eso es decir muy poco. Bueno, cuando el internet pues era distinto, más si pertenecías a algún fandom. Los foros de internet relacionados a tus series favoritas se hacían aún más pequeños si tenías algún interés muy particular. Sonic Passion actualmente pasaría como un grupo de fans muy aguerridos de Sonic el Erizo, de esos que tienen grandes colecciones, crean sus propios videojuegos o suben shitpost. Pero nada es normal cuando hablas de este veloz erizo, pues este foro albergaba aficionados a la robofilia. Sí, creo que ya tienen una especie de idea, ya que es un gusto llamativo por los seres artificiales, desde robots hasta en este caso personajes de videojuegos. Este foro fue creado por una chica llamada Alex Hinriol, quien escribió curiosos posts donde comentaba amar a Sonic de una manera muy particular y que no puedo describirlo más a detalle porque si no los de Atomo pondrían una denuncia en mi contra por haber desmonetizado todo el canal. Su amor era tanto que en la firma que tenían en estos foros pues había un poema y un certificado de matrimonio con Sonic. Si bien esta relación duró algunos años, esta terminó el día que colocó un post donde daba por finalizada la relación con su esposo, ya que descubrió que era doblado por una persona real y no era ese ser artificial perfecto que ella creía que era. Para nosotros, lo más raro que han escuchado en este video. Para los fans de Sonic, es martes. Bien, dejemos las historias chistosas y los momentos bizarros por un momento y pasemos a un caso mucho más serio. Esta chica fantasma que en varios capítulos le hizo la vida imposible a Danny y sus amigos y que con su personalidad rebelde, insolente y con un resentimiento por la sociedad la convirtió en el crush de muchos fans entrada su adolescencia ya en esas épocas, pero también llamaría la atención de un chico llamado Randy Stair. Randy era un estudiante que trabajaba en un supermercado en Pensilvania en los Estados Unidos. Tenía una pasión por la animación y hacer videos, y luego de un breve paso por hacer videoblogs, llegó a abrir su propio canal de animación llamado Pioneers Productions, y en donde terminaría creando una serie inspirada en el personaje de Ember McLean. En esta serie llamada Ember's Ghost Squad había 3 temas recurrentes: la mortalidad, la reencarnación y los fantasmas. La locura de Randy se hizo tan grande que en junio del 2017 decidió realizar un acto horripilante que cobró la vida de 3 personas y posteriormente la suya. En un link con archivos que dejó en Twitter explicó el motivo de sus actos y en donde destaca que este esperaba reencarnar en uno de los protagonistas de su serie animada. Como dato, cada uno de estos personajes tomaba la forma de Ember McLean pero en colores distintos. Sin duda, este sería el caso más extremo de cómo la obsesión de un fan puede llegar a niveles insospechados, pero también es el perfecto recordatorio, creo yo, de que debemos atender los temas que nos aquejan para no llegar a casos tan extremos como este. No está mal que nos guste algo mientras no sea ilegal, siempre y cuando sepamos distinguir la realidad de la ficción. Nuestros gustos nos llegan a definir como personas y también permiten generar vínculos con otras. Así que en estos días en los que se habla sobre el amor y la amistad y todas esas cosas, en vez de andar de soldado caído, valdría la pena empezar con eso del amor propio y de las personas que nos rodean y están ahí para nosotros. Quién sabe, a lo mejor eventualmente esa persona indicada llegará, así que tranquilo, ten paciencia, no se va a acabar el mundo. Y bien, no se les olvide dejar su like, compartir el video y suscribirse al canal, y además no se les olvide seguirme en mi canal de YouTube de La Madriguera del Dog, donde tenemos diversas reseñas de todo tipo, y además ahorita que andamos hablando de waifus, pues también tenemos contenido de eso, así que seguramente a varios de ustedes les puede interesar. Y este ha sido el Dog, invitado de Atomo Network, y pues les deseo mucho, mucho, mucho amor. ¡Ay, guácala! ¿Qué? ¡Están comiendo! Ay, no seas payasa, tú no puedes Gente, comer. ¡no espantarlos! Ya me voy.